creo que soy uno de los que comenzó a decir hace algunos meses que a Maduro le quedaba muy poco tiempo, y esto en obediencia a lo que se está observando en el panorama político, específicamente desde la integración de Marco Rubio como secretario de Estado. Yo creo que esto es una de las claves para que lo que está pasando en el continente americano, en el Caribe, esté sucediendo de la manera en que está sucediendo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, lleva más de 15 años lidiando con la crisis que hay del pueblo venezolano y el pueblo cubano por toda una vida. Entonces no nos sorprende el hecho de que él haya podido alcanzar el oído del presidente Trump con esta historia, con esta situación, y que por primera vez, porque no olvidemos que presidentes anteriores habían hablado enérgicamente sobre cuál es la posición de Estados Unidos en contra de este régimen, no reconocían al régimen como un régimen legítimo, pero por primera vez este presidente Trump entiende que este régimen no es legítimo, pero va más allá y dice, no solamente no es legítimo, es un gobierno narcotraficante, y tenemos que acabar con esta amenaza hacia los Estados Unidos, y vimos lo que está pasando. Interesante, yo sé que en Puerto Rico también esto está llegando todo el tiempo, las noticias donde ahora quieren tergiversar la información, tratando de presentar a esto como una conquista porque nos produce petróleo y minerales. La realidad es que, primero, para que la gente lo entienda, Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. Estados Unidos tiene reservas que son más que suficientes para los próximos 200 años, pero Estados Unidos entiende que para tener a un territorio americano-estadounidense, porque todos somos continente americano, pero americano-estadounidense seguro, tenemos que lidiar, no podemos seguir tapándonos los ojos y diciendo que el problema de narcotráfico no nos afecta. Somos el país número uno en consumo de drogas y tenemos que trabajar con esa crisis. Sí. Hemos hablado acá que esa intervención también equilibra un poco este juego de ajedrez, ¿verdad? Este juego de geopolítica, por también la intervención muy consistente de China. ¿Tú crees que, esto le da un detente a China, a Rusia hasta cierto punto? Bueno, no un detente en su totalidad, pero un ojo, ¿verdad? Como que un límite por las intervenciones que han estado haciendo, porque me parece, y me corrige, que China ha estado metiéndose en Latinoamérica sutilmente fuerte, y sabemos que de alguna forma hay un poder o un deseo de poder obtener los terrenos, los mayores terrenos que se puedan, que sean ricos en minerales por toda esta producción de chips, que más que el petróleo, ¿verdad? La cuestión de los chips y de esto de, ¿verdad?, de la tecnología. ¿Qué te parece eso? Sí, no, tienes toda la razón. Y quiero darle un poco para atrás hacia el calendario, porque una de las primeras gestiones del presidente Trump y de la administración Trump, Marco Rubio dirigiendo esto, se enfocó mucho en Panamá. No sé si la gente recuerda, pero Panamá y el canal de Panamá estaba prácticamente en control de las manos de China. Estados Unidos dijo, no lo vamos a permitir, vamos a entrar de alguna manera, o sea, a la buena o a la mala. Terminó siendo la buena. Estados Unidos nuevamente toma control básicamente de lo que está pasando en la operación del canal de Panamá. Siguen con otros países, ¿no? Apoyamos a Argentina durante las elecciones, y ahora Venezuela se convierte en el país póster de lo que Estados Unidos es capaz de hacer por cuidar nuestro territorio. La verdad es que la agenda de esta administración, aunque la izquierda no quiera reconocerla, se trata de poner a América primero, a Estados Unidos primero, y todo lo demás, obviamente, si Estados Unidos es primero, queda en segundo plano. Pero no es que es un segundo plano menos importante, es que es un segundo plano de observación. No hay problema en que Venezuela tenga su propio liderazgo, que sea un país independiente. La lucha aquí no es para hacer a Venezuela un territorio americano. La lucha aquí es para, como tú bien decías, Esteban, no permitir que China se posicione, que Rusia se posicione, que Irán se posicione. ¿Qué tienen en común estos tres países? Que todos anhelan poder derrocar a los Estados Unidos de alguna manera u otra. Entonces, yo creo que esa es la gestión número uno. Y, obviamente, inevitable hablar del tema. La historia de Cuba, la relación de Cuba con Estados Unidos, otra vez está en la palestra.
el presidente Trump, dirigido por lo que Marco Rubio está enseñándole en esta ocasión, está diciendo, bueno, el segundo caso en mira es Cuba, vamos a hacerlo sufrir financieramente para que el régimen cubano, no el pueblo, porque cada vez que se habla de esto la gente piensa que el que sufre es el pueblo. El pueblo de Cuba está sufriendo por 50 años, o sea, aquí no nos engañemos, el hecho de que el petróleo no le esté llegando a Cuba no está afectando directamente al pueblo, está afectando al régimen, porque el petróleo que llegaba de Venezuela a Cuba era simplemente una moneda de canjeo para seguir enriqueciendo a la cúpula del gobierno cubano. Esa es la segunda estrategia. Vamos a eso de Cuba ahora, que quiero hablar un poquito más de Cuba. Pero esas noticias que han ido saliendo de que, Estados Unidos, Trump ha mencionado que todo estadounidense que esté en Venezuela salga. Comentábamos acá también a lo mejor, esa contradicción un poco en cuanto a que Trump dice, salgan los estadounidenses, pero el gobierno de Delcy Rodríguez, ¿verdad? Gobierno de Delcy Rodríguez, ¿verdad? La actual presidenta, o el gobierno de Venezuela ha estado cooperando con Estados Unidos. Entonces ahí como que, están cooperando, no debería de haber una intervención así fuerte de Estados Unidos, militarmente hablando, porque hay cooperación, entre comillas, pero están mandando a sacar los estadounidenses. O sea, entonces, ¿va a haber intervención militar? ¿Qué tú opinas de eso? No, sé que no se ha dicho nada, no creo, pero ¿qué tú opinas de eso? Siempre hemos dicho lo siguiente, Estados Unidos no está buscando tener una guerra con Venezuela. Estados Unidos logró la fase 1 de lo que quería y era precisamente poder capturar a un Maduro. Obviamente está un Diosdado que está en la lista de los que se desean capturar. Pero yo creo que la primera fase que se logró con éxito, que fue y yo voy a decirlo, no solamente la captura, la entrega de Maduro, porque cuando tú miras los videos que ya son oficiales, no los que son creados por AI, no los memes que están corriendo, los videos oficiales demuestran un lenguaje corporal por parte de Maduro y de su esposa que establecen un poco de confianza y tranquilidad. No es normal que una persona que ha sido arrestada de la forma en que Maduro aparentemente fue arrestada, actúe así tan tranquilamente, tan pausadamente. Obviamente es indicativo de que Maduro, uno, ya había entendido que esto venía y comenzó a negociar con los Estados Unidos. En otras palabras, va a cooperar con la justicia americana para poder entregar no solamente el cartel de los soles, porque ya ese nombre se está eliminando de la palestra, pero a todos los que sean parte de este conglomerado de traficantes, narcotraficantes de Latinoamérica y los gobiernos específicamente hacia los Estados Unidos. No va a haber una guerra con Venezuela. Esta no es la búsqueda. Lo que están haciendo es por seguridad. Hay facciones, todavía hay grupos en Venezuela que no han entendido que llegó el cambio para Venezuela. Entonces, para evitarle peligro a los americanos, se les está diciendo, no viajen a Venezuela y los que están allí salgan. No, ahora, mira la otra cara de la moneda. Ya se reabrió oficialmente la embajada de los Estados Unidos. O sea, que hay personal autorizado del gobierno federal operando en Venezuela, trabajando desde Venezuela por primera vez en décadas, en años. Y eso también es una buena noticia. La segunda parte es que este gobierno, como tú lo dices, la presidenta interina o momentánea, Delcy Rodríguez, está cooperando. Sin embargo, cuando habla en los medios venezolanos, en los medios de comunicación, sigue presentando esta fachada de que no quieren a Estados Unidos allí, que no están cooperando con nosotros cuando realmente lo están haciendo. Eso es parte, imagino que de la estrategia interna para mantener algunos controles, específicamente con esas facciones que todavía no han entendido que llegó el cambio a Venezuela. Lo que has visto hasta ahora, ¿verdad? Del juicio de Maduro, ¿qué opinión merece? Otra vez, Maduro se declaró inocente y su esposa se declararon inocentes. Lo que sí podemos entender es que hay suficiente evidencia. Este indictment, esta acusación formal por parte del gobierno federal es de 2 años atrás. En los últimos 2 años se han arrestado en los Estados Unidos a líderes del cartel de carteles en México en cooperación con el gobierno de México. Ellos han entregado a más de 14
líderes del narcotráfico en México. Esta gente, muchos de ellos han cooperado con las autoridades y según la información que nos han entregado, obviamente estos récords hasta el momento habían sido clasificados, pero según la información que nos han ido dando a la prensa y a los que estamos involucrados en la información mediática, es que estos carteles, estos líderes del cartel de México que se han arrestado han confirmado la información que habían dado en años anteriores otros narcotraficantes que también han cooperado con el gobierno. O sea que aquí no hay duda de que Maduro está involucrado en el narcotráfico. Maduro cumplió el sueño de Pablo Escobar, el hecho de que pudiesen entrar al gobierno y controlar desde arriba todo lo que era el sistema legal, les permitía abiertamente operar sus negocios de narcotráfico. Ahora, dicho eso, también tengo que decir lo que acabo de mencionar hace algunos minutos. Al parecer, Maduro va a cooperar con el gobierno de los Estados Unidos. La salida de Maduro, de la forma en que se hizo, es simplemente, más que un arresto, se convirtió en una salida de seguridad. Porque si él se queda en Venezuela y se enteran de que él va a cooperar, probablemente no hubiésemos tenido un Maduro ahora mismo en la ciudad de Nueva York. Yo creo que eso fue más por seguridad. Maduro va a cooperar y eso, las señales están cuando tú ves ahora el cambio de actitud de un Petro queriendo reunirse con el presidente Trump, diciendo que hubo conversación, diciendo que hay entendimiento. Todas estas cosas revelan que hay algo mucho más grande ocurriendo y obviamente es el arresto de Maduro y la cooperación de Maduro. Eso que haya, como tú dijiste, ¿verdad? Que esté desapareciendo lo del cartel de los soles, ¿qué indicio da? Que la investigación no estaba muy clara, que realmente no existía. ¿Qué indicios da? No, el cartel de los soles es innegable, existe. Yo creo que la estrategia, y según la información que nos da el gobierno federal, la estrategia es no encasillarlo en el cuadro de que solamente estaba involucrado con el cartel de los soles. La evidencia es que Maduro estaba dirigiendo y estaba utilizando a Venezuela como trampolín de drogas para distintos carteles. Obviamente, bajo dirigiendo el cartel de los soles o no, estaba involucrado y lo que quieren es eliminar cualquier falla que puedan utilizar la defensa para exculparlo, ¿no? Diciendo que, bueno, pruébame que él era directamente el director o el jefe del cartel de los soles. Probablemente esa no es la forma de hacerlo porque no existe un organigrama escrito del cartel de los soles. Así que ellos están tratando de abrir el abanico y que haya menos lugares donde probar evidencia específica. Hoy tenemos gente escuchándonos desde Venezuela, Juan. Probable gente de a pie, a lo mejor preocupada con todo lo que está sucediendo. ¿Qué mensaje tú le dirías a un venezolano que esté allá y esté escuchando Inspira, obviamente, y esté viendo a lo mejor parte? Porque lo que yo veo es que a lo mejor hay información que le llega, hay otras que no, hay otras que le llegan primero, hay otras que no. Entonces mantiene esa tensión. ¿Qué les podría decir? Mira, 9 millones de venezolanos tuvieron que salir de su país, no porque querían, sino muchos de ellos por obligación, por peligro de vida, por muerte, por hambre. Estaba yo diciendo que Venezuela está en tal crisis que si no hubiese sido por esos 9 millones de venezolanos que salieron, que crearon una industria de transporte actual de comida, medicina, artículos de primera necesidad. Te comparaba y lo comparaba esto en otro medio de comunicación con México. México recibe anualmente billones, cientos de billones de dólares en remesas. En Venezuela es distinto, se reciben cientos de billones de dólares, pero en artículos. Si no hubiese sido por ellos, Venezuela hoy tuviese una crisis de hambre, de muerte, de enfermedad, porque Venezuela se despreocupó, el gobierno de Maduro, el gobierno chavista se despreocupó del pueblo y permitió que el pueblo que exilió sea el que se encargase de la alimentación y de la salud de la gente venezolana. ¿Qué quiero decir ahora? Los planes de Estados Unidos son muy concretos. Ya hemos visto reuniones abiertas con las organizaciones, compañías de petróleo que planifican regresar a Venezuela para reabrir los pozos de petróleo, para restablecer la operación correcta, segura, maximizar los recursos de Venezuela.
Obviamente son empresas que van a cobrar, obviamente Estados Unidos se va a beneficiar del proceso, eso no estamos negando eso, pero la intención es regresar a Venezuela a los pasados 40 años donde Venezuela tenía una industria petrolera saludable, donde el dinero estaba transitando por las calles y ¿quién se beneficiaba? El pueblo venezolano, no solamente el grupo del gobierno elitista narcotraficante que existe en este momento. Para brincar a Cuba y por ahí también quiero hablar un poquito de Irán. Eso que se está rumorando de ese audio de un militar venezolano que Estados Unidos utilizó un arma, le están llamando supersónica o algo parecido a eso. ¿Qué de cierto hay o qué posibilidades de verdad haya en eso? Obviamente todo este tipo de material es clasificado, pero no nos olvidemos que Estados Unidos en coordinación con Israel han tenido proyectos de creación de armamento que ya no necesariamente tiene que ver con explosivos. Hay tecnología que está en función, hay máquinas que desconectan sistemas de comunicación, ondas que son activas, que pueden destruir, tumbar paredes. Todo esto está sucediendo en el momento. Para nosotros, como americanos, realmente no es tan importante qué armamento utilizaron, lo importante es que fue concentrado, que lograron el objetivo, que minimizaron las muertes en este operativo y que pues tenemos hoy a un Maduro acá en los Estados Unidos que está prácticamente ya dispuesto a cooperar con los Estados Unidos en esta investigación. Si eso sucedió de esa forma, con esos armamentos, como lo bien mencionas, clasificados, demuestra también el poderío militar de Estados Unidos. Y si no lo fue, como quiera, demuestra lo táctico y lo quirúrgico y lo estratégico que fue, ¿cierto? Mira, el secretario de Guerra de los Estados Unidos repitió en muchas ocasiones, y Trump también en la conferencia de prensa, que lo que pasó allí ningún otro país podría hacerlo. Y hay que leer entre líneas lo que esta gente está diciendo, ¿no? Yo estoy seguro que Rusia, China, Israel, los grupos de inteligencia de ellos y militares tienen también fuerzas especiales que podían haber hecho la operación de la misma manera. ¿Qué es lo que ellos quieren decir que ningún otro país podía haberlo hecho de la forma en que lo hicimos? Obviamente tiene que ver con quizás este armamento que es exclusivo de Estados Unidos y de Israel y que nadie más tiene todavía la ciencia para ponerlo en función. Esas son las posibilidades que hay sobre la mesa y una vez que lo repiten tanto te hacen pensar que en efecto estos detalles que están saliendo a la luz ya están confirmándose. Eso de mover los buques, esas restricciones, ¿a qué te huele esto, Juan Eliel? Yo creo que otra vez está Trump utilizando, y tengo que decirlo una vez más, dirigido por el expertise de Marco Rubio en este tema, está utilizando la fuerza económica para llegar a llamar la atención del régimen cubano. No cerremos nuestros ojos, el pueblo cubano lleva más de 50, 60 años en este momento sufriendo el embate de este gobierno tirano, narcotraficante, que está requete comprobado que en Cuba una de las gestiones principales del gobierno es el narcotráfico. No cerremos los ojos, de Cuba a Estados Unidos esas 90 millas se han convertido en un área muy peligrosa para el tráfico de drogas. Entonces Trump está cumpliendo una promesa que había hecho no solamente en las elecciones pasadas, sino en las primeras elecciones del 2016, de que atendería esta crisis con el gobierno cubano y los cubanos en los Estados Unidos. Hay mucho interés por parte del pueblo cubano en Miami de que esto progrese. Hay mucho interés por parte del secretario de Estado de que esto progrese. Y Cuba va a enfrentar... Cuando dices que progrese, ¿qué tiene que progresar? ¿Qué tiene...? No estamos... Mira, no nos equivoquemos. Trump no está buscando hacer guerra con nadie. De hecho, yo creo que esto no se podría llamar guerra. Esto sería una masacre. Y Trump no está buscando eso. Trump está buscando
presionar de tal forma que el gobierno cubano tenga que pedir el auxilio a los Estados Unidos. Ya está aprobado, lo vimos en Venezuela. ¿Dónde está China en este momento? ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está Irán? Todos que se han venido aprovechando del gobierno venezolano, del narcotráfico en Venezuela, del petróleo en Venezuela, escondieron sus manos y han dejado que Venezuela trabaje este caso solo con Estados Unidos. Cuba no será la excepción para China o para Rusia. Cuba no es importante. Están utilizando las estrategias, están utilizando el lugar para estar cerca de Estados Unidos, pero no van a defender a Cuba tampoco. Entonces, Trump está utilizando la presión para poder lograr lo que se ha necesitado por décadas, y es que Cuba se abra, que el régimen cubano dé apertura a la democracia, y para eso hay un sistema ya preparado para comenzar a transformar a Cuba democráticamente una vez que el régimen salga. Más claro todavía, ¿podría haber una intervención como la que hubo en Venezuela? Yo creo que no hay necesidad de hacerlo como hubo en Venezuela. Yo creo que la intervención en Cuba va a ser mucho más diplomática. Te digo, en Cuba, aunque Díaz Rangel esté negándolo, hay conversaciones a diario. Hay un grupo, hay organizaciones en Miami que a diario están hablando con el gobierno federal y con el gobierno cubano en la búsqueda de soluciones para la crisis que ha vivido Venezuela los últimos 60 años. O sea, que aquí es totalmente diferente. Aquí hay vías abiertas. Obviamente no estamos esperando que mañana Díaz Rangel diga, ok, nos vamos a salir del poder y Estados Unidos envíe a un gobierno temporero para que hagamos una transición. Eso no va a pasar así, pero financieramente le han puesto la soga al cuello. El hecho de que no hay petróleo entrando a la isla, el hecho de que tampoco hay narcotráfico cruzando de Venezuela a Cuba, esto está dañando mucho las finanzas y obviamente es preocupante para ese gobierno. Vamos a ir observando qué va sucediendo, como dijiste. Creo que mencionaba ayer amigos cubanos que desearían de todo corazón que haya una intervención definitivamente de Estados Unidos y que Cuba sea libre, que Cuba pueda ser de otra forma. Y como bien dijiste, muchos cubanos también así lo desean. Vamos con Irán. ¿Cuán cierto es que ya Donald Trump le puso aranceles o a un aumento en el porcentaje de aranceles a los que negocien con Irán? Es interesante que estemos hablando de Irán una vez más, porque Irán aparentemente no aprendió la lección. La supremacía militar de Estados Unidos es demasiado. El hecho de que entraron, destruyeron y salieron y nadie se percató de esto, para mí es sumamente interesante y preocupante que todavía estén intentando continuar con programas nucleares que van a afectar no solamente a Estados Unidos, pero a Israel, nuestro aliado número uno en la región, y a otros países. O sea, esto no se trata nada más de Estados Unidos y de Israel. Hay que entender que estos radicales odian a todo aquel que no esté en su misma línea, y esto de alguna manera u otra va a afectar a todos. Ya hubo aparentemente, según la información de anoche, una intervención, un ataque de los Estados Unidos. Y sí, Trump dijo que todo aquel que haga negocios con Irán automáticamente, sin ningún cambio, van a tener que pagar aranceles del 25% a todo lo que hagan con Estados Unidos. Y ahí está la clave. Ya tienen 20%, 25% más los llevaría a 45%. Uh-huh. Y es difícil para estos países poder seguir negociando sus productos con Estados Unidos, el país número uno consumista, a esa cantidad de precios tan altos. Sí. A este punto, y con esto finalizamos, ¿qué vislumbra? ¿Cómo va a llegar este estatus de Irán? ¿Cuál va a ser el destino? Aunque ya, ¿verdad? Están apretando políticamente hablando, haciendo ajustes, ya hay una intervención militar. ¿Cuál va a ser el fin? Porque esto pareciera, ¿verdad? Que no tiene fin, ¿verdad? Valga redundancia. O sea, ¿cómo esto va a terminar? Bueno, los saudíes y otros grupos que son oficialmente aliados de los Estados Unidos, no de Irán, van a jugar un papel muy importante. El dinero que está en estos países
los intereses que hay dentro del petróleo de Irán y de todo lo que pasa en este país van a tener que jugar un papel importante. Estados Unidos no quiere una guerra, Trump no quiere una guerra con Irán, pero están utilizando y van a seguir utilizando a los países que son aliados nuestros para que negocien con ellos el cese y desista. De no ser así, de Irán no querer escuchar a nuestros aliados, ya lo probamos una vez y no hay duda de que lo pueden volver a hacer. Van a atacarlos, eso es oficial, van a atacarlos, van a eliminar a los que no están permitiendo que exista la paz y que exista la bonanza.